la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 66 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 67 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta, la secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo del diputado Jorge Guzmán Cepeda, de fecha 19 de agosto, mediante el cual envía nómina de invitados, propuesta en la sesión anterior, en el marco del estudio del proyecto que modifica la Carta Fundamental para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la prevención de desastres, correspondiente al boletín 16.274-07. Oficio de la Directora Nacional Subrogante de Senapred, señora Alicia Cebrián, de fecha 16 de agosto, en respuesta al oficio 254, por el cual comunica que el Centro Sismológico Nacional recibe financiamiento público a través de la Ley de Presupuestos del Sector Público para la operación, administración, instalación, funcionamiento y mantención de la Red Sismológica Nacional. Dichos recursos son transferidos a la universidad mediante convenios anuales estableciendo hitos relevantes y medibles. En tercer lugar, carta del presidente nacional de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, señor Juan Carlos Fil, de fecha 20 de agosto, en respuesta a la consulta formulada en sesión de la comisión, refería a las dificultades que enfrentan actualmente algunos cuerpos de bomberos de la región de Coquimbo con el uso de la línea de emergencia 132. En cuarto lugar, oficio de la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá Morales, de fecha 26 de agosto, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy debido a compromisos agendados previamente. Asimismo, comunica que en su reemplazo y debido a la relevancia de los asuntos que se investigan en el seno de la comisión, asistirá un representante de la Unidad de Gestión, Riesgos y Emergencias, señor Camilo Gres. Y varios oficios de municipalidades, de la Municipalidad de Río Verde, del Bosque, de Buin, de Angol, de Aysén, Alto Hospicio, Alto del Carmen, Lo Barnechea, Quinta Normal y La Granja, en respuesta a los oficios de esta comisión, por el cual remite información sobre el estado, actualización e implementación del Plan Comunal de Emergencia. Oficio de la Municipalidad de Chañaral, de fecha 21 de agosto, en respuesta al oficio 211, por el cual comunica prórroga el plazo de respuesta en conformidad al artículo 14 de la Ley de Transparencia para remitir información sobre el referido plan de emergencia. Oficio de la Municipalidad de Vallenar, de fecha 26 de agosto, en respuesta al oficio 505, mediante el cual remite adjunto copia del ordinario 1478, enviado al director regional de Senapred Atacama, por el cual solicitó la revisión del Plan Comunal de Emergencia y anexo por amenazas, sismos y terremotos de la comuna de Vallenar, para que se genere un informe técnico de admisibilidad para su posterior aprobación bajo decreto alcaldicio. Y finalmente nota el jefe de la bancada Comité Republicano, de fecha 27 de agosto, por el cual comunica que el diputado Agustín Romero reemplazará al diputado Cristian Araya en la sesión de hoy. Toda la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Puntos varios, diputadas y diputados. Bueno, yo... Sí. Diputado. Diputado. Gracias, presidente. Pedirle a la Secretaría por su intermedio si el informe que enviaron los municipios nos pudiesen enviar los que corresponden a nuestros distritos. Hay una comuna ahí, Lo Barnechea, que corresponde a mi distrito, si me la pudiese enviar, por favor. Sí. Muchas gracias. Gracias, diputado Ramírez. ¿Alguien más? Sí. Entonces, ¿están subidos al sistema? Sí, eso. Sí. Quizás es más simple. Sí, están todos publicados en las cuentas y en las respuestas de oficio. ¿Sí? Gracias. Gracias, diputado. Bueno, yo quiero pedir el acuerdo para el acuerdo de esta comisión para enviar las condolencias al Cuerpo de Bomberos de Linares, donde día atrás falleció don Hugo Urbano Bravo Escobar, quien fuera voluntario honorario del cuerpo, director honorario y miembro de la Quinta Compañía de Linares, además de instructor de la Academia Nacional de Bomberos de Chile. Así que pido el acuerdo que como comisión enviemos la carta de condolencia al director regional y al Cuerpo de Bomberos de Linares. ¿Sí? Bien, entrando a la orden del día, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Recibir al comandante en jefe de la Armada con el propósito de que exponga sobre la situación de seguridad actual del borde costero en lo relativo a las zonas de inundación producto de tsunamis que pudieran afectar a nuestro país, detallando también la cantidad de concesiones otorgadas por la autoridad marítima y si estas cuentan con planes de emergencia relativos a terremotos y posterior tsunami, adjuntando también los protocolos de evacuación si es que existiesen.
Esto fue un poco la inquietud nuestra sobre las palabras del primer ministro japonés de este megaterremoto que se había anunciado o predicho anteriormente por ello. Para esta ocasión asisten en representación del comandante en jefe de la Armada, el director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada CHOA, el contraalmirante Arturo Oxley, ¿sí? Bienvenido, contraalmirante, acompañado por el director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, DIRINMAR, contraalmirante señor Nelson Saavedra, bienvenido. Lo acompañan también Matías Sifón Adalán, jefe del Departamento de Oceanografía del CHOA, no aparece su grado, capitán de corbeta. También está don Hernán Zamorano Portillas, jefe del Departamento de Borde Costero y de Intereses Marítimos. También su grado, capitán de navío. No habíamos encontrado anteriormente redundancia, así que bueno, bienvenido también en esta sesión. Está invitado también, asiste en representación de Bomberos de Chile, el vicepresidente de la zona centro, señor Andrés Sepúlveda Vergara, y el asesor jurídico, don Fernando Recio. Muchas gracias por estar acá. Siempre es grato tenerlo acá en la comisión. Y también está a recibir la ministra del Interior, pero debido a su excusa, asiste en su representación de la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia de la referida cátedra, el señor Camilo Gres Luma. Don Camilo, bienvenido. Bueno, para comenzar, otorgo la palabra al contraalmirante, don Arturo Oxley. Bienvenido, contraalmirante. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y a través de su intermedio quiero agradecer la oportunidad que nos han dado de poder estar aquí en esta comisión. Sí. Perdón, ahí está, perdón, disculpen. Bueno, nuevamente por su intermedio, señor presidente, muchas gracias por darnos la oportunidad, aquí también a los miembros de esta comisión, ¿no es cierto?, de emergencia, desastre y bomberos. Si nos permiten, nos gustaría compartir una presentación, objeto de alguna manera dar cuenta de las preguntas que recibimos y durante la presentación, la siguiente por favor, Matías. Durante la presentación, la primera parte la quiero tomar yo, que tiene que ver más relacionado con lo que es lo que es la alarma del tema de tsunami, y posteriormente todo lo que es la parte borde costero y su administración y las concesiones la vería el almirante Nelson Saavedra. Bueno, mi intención es hablar sobre los mapas de amenaza inicialmente. Bueno, como podemos ver, la ley de SINAPRED, ¿no es cierto?, establece, cuando se puso en ejecución, de alguna manera, que reemplaza, ¿no es cierto?, a la ONEMI, estableció cuáles son las obligaciones y los organismos técnicos que son responsables respecto a la generación de mapa de amenaza. Y lo interesante es que nosotros, como organismo técnico, me refiero al CHOA, somos responsables de establecer los niveles de amenaza de tsunami. Y para ello es muy importante que estos amenazas, mapas de amenaza, sean incorporados, ¿no es cierto?, en la gestión de riesgo de desastre a nivel regional, provincial y comunal. También es importante entender que estos, a contar de la implementación de la ley, los mapas de amenaza pasaron de alguna manera a ser vinculantes a lo que es la administración territorial, que es muy, muy importante. Por eso también hemos recibido algunos requerimientos y que de alguna manera están plasmados en estos mapas de inundación de tsunami que los vamos a ver más adelante. Y evidentemente nosotros junto con todos los organismos técnicos debemos proveer de estos niveles de mapas de amenaza para que sean integrados en la gestión de riesgo de desastre, que está a otro nivel. Importante también saber de que el organismo técnico encargado de difundir lo que son los eventos sísmicos, en este caso es el Centro Sismológico Nacional. Y es por ello que es muy importante definir la diferencia entre lo que son las mapas de amenaza a lo que son la gestión de riesgo de desastre a través del plan de emergencia, ¿no es cierto?, que son los instrumentos para la gestión de riesgo de desastre que los contemplan como una condición general en las conseguidas del sistema. Los planes de emergencia deben comprometer por la contribución general de todos, evidentemente los organismos técnicos, para apoyarlo. Y los planes comunales para la reducción de riesgo de desastre son documentados, ¿no es cierto?, a través de la unidad de gestión de desastre de cada comuna. La siguiente, por favor. Entonces, en síntesis, nosotros como CHOA somos los que generamos los mapas de amenaza de tsunami, que los vamos a ver más adelante. Y los otros son establecidos por la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastre.
Siguiente. Es muy importante que, como una de las lecciones aprendidas que hemos tenido durante el tiempo, especialmente después del 27 de febrero del 2010, idealmente uno de los trabajos más importantes es el trabajo interagencial. Y en ese sentido, Senapred, o a contar de la ExxonEmi en realidad, Senapred, el Centro Sismológico Nacional y el CHOA cuentan hoy en día con un protocolo tripartito que establece claramente responsabilidades y establece incluso tiempos asociados de manera que estemos muy bien articulados. Está también desarrollado y que evidentemente siempre lo estamos mejorando, que incluso Senapred sabe qué hacer si es que el CHOA no es capaz de emitir un boletín porque nosotros podemos haber sido destruidos, digamos, por un evento sísmico de gran magnitud, especialmente aquí en la región de Valparaíso. Esta también tiene una revisión anual y a modo de ejemplo, cuando sucedió el tsunami de Tonga, el 2022, ese es el primer tsunami que tenemos en Chile que la fuente no fue sísmica. Es decir, es súper importante saber que los modelos que vamos a ver más adelante solamente podemos modelar y predecir, entre comillas, aquellos eventos tsunamigénicos de origen sísmico. Es decir, si hay un volcán, un meteorito que cae al agua, una explosión nuclear bajo el agua, u otro evento, una remoción en masa, ese tipo de eventos tsunamigénicos no tienen modelamiento hoy día por la ciencia. Incluso estamos trabajando en lo de los volcanes, después de la experiencia de Tonga. Entonces es muy importante saber que lo que vamos a ver después son cartas de inundación o mapas de amenaza que están asociados a eventos sísmicos, que por lo demás son el 80% de los tsunamis que suceden en el mundo y los que más nos han afectado, evidentemente, a Chile. ¿Ok? Ahora, yo siempre aprovecho, señor presidente, y por su intermedio de toda la comisión, comentarle que cuando se produce un evento sísmico, voy a acotar ahora los eventos sísmicos, si este evento sísmico genera un tsunami menor de 30 centímetros, estamos dentro de lo que se llama un margen de un tsunami instrumental. Y, perdón, presidente. Contra el almirante, disculpe que lo supuesto. moleste, pero quería pedir la excusa porque tenemos también en línea a la alcaldesa de Arauco, señora Elizabeth Maricán Rivas, que también está muy atenta a esta exposición que, digamos, resulta relevante. También a esto estaba invitado el alcalde de Constitución, señor Fabián Pérez, pero por razones que desconocemos no está presente, no hay, digamos, excusas por parte de él. Así que disculpe que lo interrumpiera, pero tenemos alcaldes, habían sido invitados alcaldes que son de sumo interés y que resultaron afectados en los tsunamis anteriores. Por supuesto, señor presidente. Y justamente para establecer estos niveles de amenaza, que son, en el caso, como decía yo, si es bajo 30 centímetros, nosotros establecemos un boletín informativo, es decir, para la población, no, el Senapred lo difunde y no hay acción que realizar. Ahora, si el tsunami está concedido entre 30 centímetros y 1 metro, estamos lo que se llama en un tsunami del tipo menor, pero se debe efectuar una evacuación del área costera. Para a los que somos de aquí, del área de la quinta región, si estoy en la avenida Perú, colocarme en el sector de San Martín, alejarme de la costa, de los humedales, de los clubes, de los puertos, etc. Esa es la acción. Ahora bien, si el tsunami es mayor a 1 metro, hasta 3 metros, estamos en lo que se llama en un nivel de estado de amenaza de alerta y sobre 3 metros de alarma. Pero para efecto de la gestión de riesgo de desastre, que lo dispone Senapred, el protocolo actual es que la gente se tiene que ir sobre 30 metros del nivel del mar, a la zona segura. Esos son los protocolos que tenemos actuales. ¿Y por qué esto? La siguiente problemática. Es súper interesante. Aquí les voy a mostrar un video de un túnel de simulación de un tsunami de solo 50 centímetros. Para que ustedes tengan en cuenta, un tsunami se traslada en el océano como a 700 kilómetros por hora y su amplitud es bastante baja. Para un buque que va navegando no lo persigue. 14 centímetros puede ser incluso. A medida que se acerca a la costa, va reduciendo su velocidad y aumenta su amplitud. Pero igual, cuando llega y golpea el tsunami en la costa, por decirlo así, la velocidad que este tiene es mayor a Usain Bolt corriendo. Estamos hablando de 30 kilómetros por hora, 10 metros por segundo. Entonces, si la gente no evacúa oportunamente, es muy difícil arrancar. Eso lo quiero dejar súper claro y por eso quería mostrarles este video que es bien explicativo. El siguiente video, vamos a ver, por ejemplo, me gusta nuevamente la avenida Perú, uno puede ver, por ejemplo, como ejemplo, ahí tenemos un rompeolas y podemos ver cuál es la dinámica de una ola de viento. Esto es lo que vemos cuando hay una marejada, cuando, por ejemplo, tenemos un mal tiempo. Y si ustedes ven, una ola de viento no tiene más de 30 segundos de periodo. Entonces va, golpea, puede pasar incluso el rompeola y puede incluso efectuar algún tipo de daño. Lo hemos visto en Valparaíso con los vientos del norte que de repente son bastante peligrosos. Pero supongamos que la amplitud de la ola era 4 metros. Ahora vamos a ver lo mismo a la derecha
con un tsunami ahora de 4 metros, donde el periodo puede llegar incluso a 90 minutos. Y eso es el efecto que uno ve con un tsunami. Por eso que los tsunamis son tan destructivos y son tan peligrosos. Es importante saber también que en un tsunami nunca uno sabe si la primera ola es la más destructiva. Ya tenemos algunas áreas en las cuales sabemos, por ejemplo, que tenemos bahías que son de gran resonancia y que se amplifican los tsunamis. Arica, la bahía de Coquimbo, etcétera. Tenemos algunas que las conocemos. Y es por eso de que como un periodo tsunami puede ser, en Chile normalmente está entre 30 y 45 minutos promedio lo que hemos experimentado. Entonces, puede que la quinta ola sea la más destructiva. Entonces, por eso es que es tan complejo entender la dinámica de la amenaza de tsunami. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ahora, ahora llegando al mapa de amenaza propiamente tal. Nosotros le llamamos cartas de inundación de tsunami, las famosas SITSU. Y estas cartas de inundación ya tenemos 73 vigentes. Es súper importante saber que esas cartas de inundación, cuando nosotros las elaboramos, estamos pensando principalmente en datos históricos y datos que nosotros modelamos y en base a eso buscamos el modelo más conservador. Por ejemplo, en Valparaíso, lo vamos a ver más adelante, el modelo más demandante fue el tsunami que tuvimos en Valparaíso en 1730. Los modelos que desarrollamos a través de informática, ¿no es cierto?, modelando distintos tipos de eventos tsunamigénicos, lo peor que nos pasó fue en 1730. Entonces, lo que vemos ahí es lo más demandante, que es lo que estamos generando. Eso es súper interesante tener para lo que es la gestión de riesgo de desastre. Aquí podemos, por ejemplo, ver dos videos. El de la derecha arriba muestra un poco lo que es Arica y el de abajo muestra lo que es Valparaíso. En el caso de Arica, nosotros tuvimos que hacer 19 simulaciones y la que fue más demandante fue con la cual desarrollamos nuestro mapa de amenaza o nuestra SITSU, Carta de Inundación de Tsunami. En el caso de Valparaíso, como les contaba, el evento de 1730 fue el más peligroso y por eso que eso es lo que queda representado en esta carta de inundación. Ahora, para poder desarrollar una carta de inundación, se requieren varias informaciones para ello y algo que es fundamental es lo que llamamos la batimetría, es decir, qué es lo que está bajo el agua. Y es por ello de que el CHOA permanentemente, cuando renueva su cartografía náutica, aprovecha los datos de batimetría para actualizar las cartas de inundación para que los modelos sean más referentes. Y por eso son múltiples camas, por ejemplo, línea de costa, el plano urbano, ¿no es cierto?, las curvas de nivel y también, ¿cómo se llama esto? Todo lo que es el mapa digital. Esto se sobrepone y llegamos al producto que le llamamos Carta de Inundación de Tsunami. Estas 73 cartas que nosotros tenemos son de descarga gratuita y se pueden descargar en PDF, pueden ser visualizadas tanto como en Google Maps como en Google Earth. Y interesante también que estas están disponibles en el visor de Senapred, que es de Chile, preparado de Senapred. Y ellos lo pueden ver y las tienen disponibles. Nosotros normalmente realizamos del orden de 4 a 5 cartas SITSU al año, que pueden ser nuevas o pueden ser por una actualización. Por ejemplo, en noviembre de este año vamos a ir a actualizar la carta de Rapa Nui y vamos a hacer nueva batimetría, lo que nos va a permitir que la carta de Rapa Nui sea el modelo más adecuado y más certero, por decirlo así. Así que con esa es la primera parte, le voy a pasar la palabra para lo que es concesiones marítimas al almirante, por su intermedio, señor presidente, si me autoriza, para que siga la presentación el almirante Nelson Saavedra. Almirante, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. En lo que me corresponde a mí, voy a hablar sobre las concesiones marítimas. La siguiente, por favor. Señalarles que la ley sobre concesiones marítimas, que es el DFL número 340 del año 1960, y el reglamento de concesiones marítimas, que hace la bajada, que es el decreto supremo número 9 del año 2018, ahora es sobre las concesiones marítimas que son otorgadas por el Ministerio de Defensa Nacional. De esta forma, para poder solicitar una concesión marítima, el interesado debe ingresar a una plataforma de concesiones marítimas de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas a través del sitio web www.ssffa.cl en el área de enlaces, sistema de tramitación de concesiones marítimas. En dicha plataforma se accede con la clave única y se puede seleccionar el tipo de trámite al que sea el usuario ingresar. Ahí aparece en pantalla que le podemos tomar una fotografía a la página web. Está en los otorgamientos, las transferencias, las renovaciones y todas las solicitudes que las personas puedan ingresar. Una vez que las personas ingresan a esta página, deben subir a la plataforma en forma digital
todos los documentos que forman parte del expediente electrónico de la tramitación. Posteriormente se realiza un examen de la admisibilidad de los antecedentes y en el caso que se cumplan con todos los requisitos reglamentarios, la solicitud queda declarada admisible, lo que significa que se comienza el trámite. Una vez que la autoridad marítima solicita por parte del Ministerio de Defensa, se emite un informe técnico sobre la solicitud, el cual consideran entre los siguientes aspectos la potencial afectación a la seguridad de la navegación o de la vida humana en el mar, si que existe o no una sobreposición con otra concesión marítima que esté en trámite o otorgada, y la existencia y el periodo de ocupación irregular. Una vez que la citada cartera de Estado otorga la concesión marítima, a la autoridad marítima le corresponde efectuar la notificación del respectivo decreto supremo, se realiza la entrega física de la misma y posteriormente se fiscaliza. En el área, con respecto a los sectores urbanos, el otorgamiento de las concesiones marítimas está sujeto a las restricciones de uso de suelo establecidas en los respectivos planes reguladores comunales, mientras que para los sectores rurales las limitaciones de uso son dispuestas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En ambos casos, a través de respectivos certificados, que es parte del expediente que cada interesado debe presentar al momento de iniciar el trámite de solicitud. No obstante, lo anterior a aquellos proyectos que deben ser sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, a saber, aquellos descritos en el artículo número 10 de la Ley 19.300, que es la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, SEIA, deben considerar, entre otros aspectos, el riesgo al que podría estar sujeta la actividad a desarrollar. Por otra parte, las concesiones marítimas se clasifican en mayores y en menores, dependiendo del tiempo por el cual fueron solicitadas y del monto de inversión que deban realizar los usuarios. De esta forma, las concesiones marítimas menores son aquellas que se solicitan por un periodo de tiempo de hasta 10 años y con una inversión menor a 2.500 UTM, a aproximadamente 165 millones de pesos. Por ejemplo, son los restaurantes, los locales comerciales, los muelles o las rampas para embarcaciones menores, sedes sociales, etc. Por parte de las concesiones marítimas mayores, las que se otorgan por sobre 10 y hasta 30 años y que involucran una inversión mayor a 2.500 UTM. Por ejemplo, instalaciones portuarias, terminales marítimos, instalaciones de planta desaladora, etc. El universo que contamos al año 2024, hay 3.001 concesiones marítimas que están vigentes, de las cuales 2.520 son menores. Con respecto al accionar de la autoridad marítima ante emergencia de tsunami, es posible indicar que la DGTM, la Directemar, con sus direcciones técnicas, el CHOA, la DIRSOMAR y la DIRIMAR, a través de las gobernaciones marítimas y sus respectivas capacidades de puerto, con sus medios humanos y materiales, deben hacer frente a la probabilidad de una ocurrencia de un tsunami, como lo hizo saber el director del CHOA, para lo cual la organización cuenta con acciones preplaneadas, establecidas en planes subsidiarios que tienen por objeto velar por la protección de la vida humana en el mar, preservar el medio ambiente y cooperar en dar continuidad a la actividad marítima nacional. Conforme a lo antes indicado, se cuentan con planes subsidiarios de emergencia tsunamigénica dirigidos a minimizar los efectos de un eventual tsunami, mediante los procedimientos de respuesta preplaneadas. Existen tres: los planes preventivos, que tienen por objeto coordinar la actuación de la organización, definir las tareas a cumplir, establecer los canales de comunicación y disponer la ejecución de programas de educación a la ciudadanía. El segundo es el entrenamiento y simulación, que es la comprobación de los planes subsidiarios y de los procedimientos de respuesta preplaneadas. Y para esto el Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento Marítimo, con asiento aquí en Valparaíso, mediante su división de Datamar 2, realiza ejercicios de entrenamiento diarios, mensuales y semestrales. Y finalmente, en la capacidad de respuesta en la emergencia, el cual consiste en la comprobación de la eficiencia de estos planes y si se alcanzan a lograr esto en tanto semestralmente como mensualmente. Las acciones preplaneadas de la autoridad marítima quiero detallar en el área del estado de alerta, como lo mencionó belamente Oxley. Existe la fase de alerta donde se activa el plan de comunicación de emergencia y esto se difunde
estas acciones de sismo y la activación de alarma de tsunami, se difunde cuáles van a ser las áreas de zona segura, se dispone el zarpe de las naves que se encuentran en el puerto o a la gira, se verifica la situación de las naves con las mercancías peligrosas que se encuentran en el puerto, se dispone de naves sin posibilidad de zarpar que puedan reforzar sus amarras, verificar la maniobra de fondeo y establecer una condición máxima de estanca de sus buques. Las naves que se encuentran navegando deben mantenerse alejadas de la costa. Se dispone el cierre del aeropuerto y la suspensión de todo tipo de faena en los recintos portuarios. Se dispondrá también el zarpe de los remolcadores de guardia y de otros disponibles para requerimiento de la Autoridad Marítima. Y finalmente las patrullas de la Autoridad Marítima se despliegan por el borde costero. En este contexto, entonces, es posible concluir en que las tareas que debe cumplir la Autoridad Marítima ante una emergencia en las costas de nuestro país adquieren una importancia relevante en cuanto a las coordinaciones de las acciones dirigidas a los usuarios marítimos, las naves y embarcaciones en puerto y navegando en áreas de la jurisdicción de la Autoridad Marítima, en los recintos portuarios establecidos mediante decreto supremo, y las caletas de pescadores, los clubes de yate y finalmente los titulares de las concesiones marítimas vigentes. En el cuadro que se presenta en pantalla y de acuerdo a los que nos solicitaron, pueden ver todo el área de Valparaíso, donde la carta que mencionó el director del CHOA, aparecen la simbología de toda el área donde es sensible que el mar pueda llegar. Existen concesiones marítimas y destinaciones marítimas que están en el área. El área achurada corresponde a lo que es la ley de puertos, que corresponde al puerto de Valparaíso, donde se confluyen también otras áreas de interés que son de turismo. Existe también una destinación marítima de la Dirección de Obras Portuarias. Por tanto, todo lo que está en esa carta, lo que se quiere mencionar es que confluyen las autorizaciones que da la Subdirectoría de la Fuerza Armada a través de una concesión marítima, una destinación marítima y obras, obviamente, que son dadas por el mismo puerto que la Ley General de Puertos. Eso es lo que puedo mencionar, señor presidente. ¿Se usa la palabra para las conclusiones? Ahí sí, perdón, disculpe. Bueno, como conclusión, señor presidente, podemos decir que la Armada de Chile, a través del CHOA, en su calidad, ¿no es cierto?, de organismo técnico del SINAPRED, elaboramos estos mapas de amenaza que son las famosas cartas SIGSU para los tsunamis, y igual que los otros organismos técnicos, y en este caso, para el caso de lo que es el evento sísmico, el responsable en Chile es el Centro Sismológico Nacional. Quiero hacer mención también de que el CHOA, por protocolo, en caso de que se produzca un evento sísmico, nosotros además tenemos otras fuentes sísmicas que las consideramos como válidas para iniciar nuestro proceso de evaluación. O sea, si por ejemplo el Pacific Tsunami Warning Center nos llega una información antes que el Centro Sismológico Nacional, nosotros partimos evaluando con el primero de estas fuentes oficiales para sacar nuestros productos. La elaboración del plan de emergencia corresponde a la unidad de gestión de riesgo, que puede ser, como dice la ley, ¿no es cierto?, a nivel comunal, regional, nacional, etcétera. Tenemos 73 cartas de inundación, estamos en un ciclo entre 3 a 5 al año, algunas son nuevas y otras se van actualizando. Y es muy importante saber de que evidentemente los requerimientos para poder actualizar y desarrollar cartas de inundación están un poco vinculados también con las labores que tengo como de dar respuesta a la cartografía náutica. Hay un poco que están relacionados. Y evidentemente eso también tomamos en cuenta los requerimientos de amenaza de tsunami para el desarrollo de estas cartas. Y las concesiones marítimas, como lo dijo el almirante, son otorgadas por el Ministerio de Defensa Nacional. Y la Autoridad Marítima enfrentará la ocurrencia de un tsunami en sus áreas de competencia mediante la ejecución de estos planes subsidiarios que están centrados en las gobernaciones marítimas, porque lo principal para nosotros es, evidentemente, salvaguardar la vida humana en el mar y al usuario marítimo advertirlo de este tipo de emergencia. Eso sería, señor presidente, nuestra posición. Muchas gracias, contraalmirante. Le voy a pedir a la comisión que nos reservemos las preguntas hasta escuchar a la alcaldesa de Arauco, porque como es un tema tingente al tema de las inundaciones, esta sesión también tiene por objeto recibir a la alcaldesa, a los alcaldes de Constitución y Arauco, está solamente la alcaldesa de Arauco, para exponer sobre las medidas preventivas de fiscalización de cumplimiento de la no ocupación de la zona de inundación, lo que estábamos hablando recién, y los protocolos de evacuación existentes por un eventual tsunami. A su vez, indicar cuáles serán los apoyos logísticos para las evacuaciones de personas con discapacidad postrado
precisando si existe un catastro de aquello. No sé si está en línea ya la alcaldesa Arauco. La secretaría, sí. ¿Me puede ayudar con la alcaldesa? Pero no está a la vista. Hola, buenas tardes. Sí, deme un segundito, por favor, vuelvo enseguida. Bien, y al final como último tema, ya lo habíamos avisado, respecto a este mismo tema, está Interior acá para que nos exponga sobre las temáticas. ¿Está la alcaldesa o no? Para seguir o no. Sí, lo que pasa es que la alcaldesa tuvo que salir. Hola, muy buenas tardes. Soy la directora SECPLAN de la Municipalidad de Arauco, Romina Pampaloni. La verdad es que la alcaldesa tuvo que salir en este momento. Estaba conectada, lo estaba escuchando atentamente, pero tiene una urgencia con unos profesores de un liceo bicentenario acá en la comuna. Entonces tenía que atenderlos de manera imprevista y urgente. Ya, muchas gracias por la información. Entonces, vamos a seguir con el, digamos, representante de la ministra del Interior, que esta sesión está convocada para que, a fin de que refiera a las medidas de preventiva de fiscalización y cumplimiento de la no ocupación de la zona inundable y los protocolos de evacuación existentes para un eventual tsunami. A su vez, indicar cuáles son los apoyos logísticos para las evacuaciones de personas con discapacidad postrados, precisando si existe un catastro de aquello. Asiste en su representación de gestión, asiste en su representación de la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencia de la referida cartera, el señor Camilo Gres Luna. Don Camilo, señor Gres, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas presentes. Efectivamente, sobre esta materia, tengo una presentación. Estoy tratando de proyectarla, pero no puedo entrar a la sesión de Zoom. Pero puedo partir, presidente, en honor al tiempo, de todas maneras. No me deja iniciar la sesión. Puedo partir en honor al tiempo de todas maneras, presidente. Puedo dejar la presentación. De todas maneras, el director del TOA ha mencionado varios de los puntos que tenía por mencionar. ¿Ya? De forma complementaria, en el marco regulatorio, hoy día lo que tenemos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, tenemos normado dos conceptos que son claves en esto, que probablemente también la alcaldesa invitada probablemente se va a referir a ellos, porque uno tiene que ver con las zonas no edificables y las otras son las zonas de riesgo, que son calificados en los planos reguladores. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? En las zonas no edificables son las que se entienden aquellas que por su naturaleza y ubicación no son susceptibles de edificación, y que en virtud de esto, esas áreas solamente se aceptará la ubicación de actividades transitorias. Por cuanto las áreas de riesgo son las que, con un estudio previo y fundado, un estudio técnico puede determinar cierto tipo de construcciones o por razones de seguridad, por ejemplo por desastres o por otras razones, que tiene que incorporar obras de ingeniería con las cuales se pueden ubicar. Estas materias van en los planos reguladores y son fiscalizadas por los entes que fiscalizan esos mismos planos reguladores. Además... Colega, les pido por favor un poco de silencio y tener atención. Gracias. Presidente. Además, se especifica que estas áreas de riesgo también se pueden determinar en base a las siguientes características. Por ejemplo, son zonas inundables o potencialmente inundables debido a, entre otras causas, por ejemplo, los tsunamis, que es uno de los focos es el foco de esta sesión. También por la proximidad a lagos, ríos, esteros, quebradas o cursos de agua que no estén canalizados por napas freáticas o pantanos. También en zonas propensas a avalanchas, a rodados, aluviones o a erosiones acentuadas en el terreno,
como también a zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos, lavas, fallas geológicas y por último también a terrenos que pueden tener riesgos asociados a la actividad o la intervención humana. O sea, se deja una amplitud de amenazas tanto naturales como antrópicas derivadas de la actividad del hombre que pueden ser de la persona, que pueden ser causas de esta determinación de zonas de áreas de riesgo. Esto en complemento también, presidente, a que la ley 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y también al servicio, lo que define es que los mapas de amenaza que se refirió previamente el director del TOA sean considerados en los planes de ordenamiento territorial y en el manejo integrado también de las cuencas. Entonces, lo que hace esta ley es que estos mapas sean considerados en estos instrumentos. Estos planes de amenaza están siendo desarrollados, tienen un decreto supremo que está vigente desde el 2023 y es un trabajo que está mandatado al CENAPRED, a las instituciones, a los organismos técnicos y al CENAPRED los planes los mapas de riesgo y que están siendo desarrollados de aquí en adelante en un trabajo que está desarrollando y coordinando el mismo CENAPRED. Además, el CENAPRED, bueno, tenemos claro que vino a presentar el 13 de agosto, en donde, entre otras cosas, también comentó lo del protocolo tripartito, que asegura la acción del Estado en materias de alerta de tsunami, en donde participa el mismo CENAPRED, por supuesto, con la difusión de las alertas, el Centro Sismológico con el monitoreo sísmico y el TOA con el monitoreo tsunami, tal como lo ha presentado también el director del TOA. En esto, un punto adicional, además de, esto viene desde el 2010 en adelante, además de generar las alertas por riesgo de tsunami con este sistema, tal como lo mencionaba el director, el CENAPRED puede tomar decisiones de forma para poder asegurar la continuidad operacional en esto de emergencia en caso de que no se tenga información, y también cuenta con una red propia de informantes Mercalli que puede determinar las evacuaciones preventivas en caso de que no se tenga la información técnica para poder dictaminar una evacuación. O sea, hay una redundancia de planes que funcionan aquí para poder salvaguardar la vida de las personas, por supuesto, y muchas veces asumiendo que uno u otro va a ser más rápido, y aquí cualquier segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de las personas y salvaguardar sus vidas. El CENAPRED además realiza mucho trabajo preventivo, trabajo con las comunidades, tiene el visor Chile Preparado, que fue mencionado también. Ahí hay un punto también que me interesaría poder comentar. En este visor se trabaja con la cota 30, está también las cartas de inundación, que han sido presentadas aquí, pero se trabaja en una cota 30 por materias de gestión del riesgo. Una cosa es el mapa de amenaza, que determina hasta dónde posiblemente puede llegar la amenaza del tsunami, pero además se tiene que trabajar en materias de gestión de riesgo con las personas. Entonces, por ejemplo, una calle que pueda ser de fácil recordación va a ser una muy buena línea de seguridad para las personas, para indicar que hasta acá, esa calle tienen que llegar, versus que una línea de inundación podría pasar por la mitad de una cuadra o por zonas de donde no necesariamente puede ser fácil de recordar, pero además, porque como busca esto, salvaguardar la integridad de las personas, muchas veces las personas que van evacuando, si es que solamente llegan hasta ese punto de la línea de inundación, no va a permitir que la gente que viene atrás pueda llegar a una zona segura. Entonces esto busca de que lleguen a esas zonas seguras toda la gente que tiene que estar en estos lugares, además generando puntos de encuentro para que las instituciones de respuesta puedan llegar fácilmente a donde están las concentraciones de estas personas. Todo esto está en estos visores. Además, CENAPRED cuenta con material educativo en su página web, generado multiinstitucionalmente también, en un esfuerzo que fue generado en la década pasada, no solamente para tsunami, sino que para todo el resto de las amenazas. En todas estas recomendaciones incorpora también recomendaciones para personas con discapacidad o distintas capacidades que en la práctica pueda ser tomado y pueda ser digerida toda esta información por personas, por ejemplo, que tengan problemas de visión. Entonces están los mensajes en audio y de distintas formas. También lo que tiene, aparte de estas recomendaciones, información de los simulacros, y aquí es lo último que quisiera mencionar, presidente. El esfuerzo que ha hecho CENAPRED
a lo largo de todos estos años, posterior al 2010, con múltiples simulacros masivos que han ido organizando a lo largo del país, donde ya millones de personas han participado. Y estos simulacros buscan, además de probar a las instituciones, es fundamentalmente probar la respuesta de las personas. Porque en esto es fundamental la cultura del autocuidado y que las comunidades de cada uno de los territorios puedan conocer su territorio y conocer cuáles son las vulnerabilidades de su territorio y también conocer quiénes componen su comunidad. Es así como uno de los grandes hitos que se ha hecho con esto es que las comunidades puedan conversar entre ellas y ayudarse y apoyarse. Porque por mucho que uno pueda ir a buscar o ayudar a personas para que puedan salir de las zonas de inundación, no hay tiempo para esto, ellos tienen que salir y es fundamental que las personas se puedan ayudar entre ellas. Una de las acciones que nacieron al alero de estos ejercicios fue, por ejemplo, que en los jardines infantiles, en donde hay una norma, en donde hay una profesional o un profesional por cada 6 o más menores, era imposible que cada uno de ellos llevara a este número de infantes. Y se generaron proyectos, porque eso se determinó que era una falencia que existía, se buscó cómo solucionarlo y se cerró esa brecha generando proyectos para que estas instituciones de educación contaran con carros, con ruedas acorde a que pudieran ser empujados rápidamente, en donde una sola persona pudiera empujar estos carros con 6 o 8 niños en su interior. Entonces, estas cosas se fueron dando en el territorio al alero de estos simulacros, en donde lo que se busca es tener no solamente a las instituciones preparadas, sino que también a las comunidades preparadas. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, diputados, diputadas. Diputada Riquelme tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quisiera consultar a la persona que vino del Ministerio del Interior primero, el tema particular que se puede dar en algunas comunidades que presentan doble riesgo, ya sea por inundación o por remoción en masa. Nosotros tenemos una comuna, yo soy de la región de O'Higgins, que es la comuna de Coltauco, que la cruza la carretera o la ruta H30. Al costado sur de la comuna de Coltauco está el río Cachapual, que se llamaba Río Loco. Por alguna razón se llamaba Río Loco. Y que sufrimos inundaciones considerables el año pasado, producto del desborde del río, el desborde que superaba un catastro de más de 300 años. Y también ocurrió posteriormente para el segundo evento del año pasado que por el costado norte de la comuna hay cerros que limitan con la región metropolitana. Y ocurrió remoción en masa considerable. Y los vecinos no estaban al tanto, ¿verdad?, del plan de evacuación. Pero me pregunto si existe esta eventualidad de que puedan existir dos siniestros distintos. Es decir, si se inunda por un lado, habían jardines infantiles que quedaron totalmente en el barro por el desborde del río, y ellos huían hacia la carretera y hacia el lado norte. Y por el lado norte, los vecinos huían hacia el lado sur, precisamente por la remoción en masa que bajaba desde los cerros. Quisiera saber si se ha planteado o estudiado aquella situación y tiene alguna programación especial ese fenómeno que nunca lo habíamos tenido en la comuna de Coltauco específicamente. Quisiera saber si existe algún plan especial para ello. Y lo segundo que quería preguntar al CHOA, presidente, por su intermedio, es respecto de el riesgo que corremos con el hecho de que los sismógrafos ubicados en la base antártica o cerca de la base antártica estén sin funcionamiento como nos fue informado. Sabemos que existe una, no sé si hablaré en términos correctos, una falla geográfica en ese lugar, una falla geológica cerca de las bases de la península donde están las bases. Tengo la fortuna de conocer el lugar, ¿verdad? Sé que hay un riesgo ahí inminente
de que pueda afectar las bases un tsunami, y sé que esos sismógrafos no estaban en buen estado. Quisiera saber si eso se ha remediado, si se ha reparado, si hay un plan para ello y qué riesgo representa en la actualidad para el personal que labora, no solo chileno, sino que de otras nacionalidades. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Riquelme. Vamos a unir las preguntas de a dos. Diputada Muñoz tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludo a todos los presentes y preguntarle también al gobierno. Bueno, nos acaba de decir, cierto, que han habido varios simulacros donde se han movilizado millones de habitantes. Bueno, ahí más que nada me gustaría saber en específico, porque sabemos que esto tiene que ser de una manera constante. Entonces, ¿hace cuánto tiempo que ocurren esos simulacros? Porque sabemos que se han levantado alertas. Bueno, sabemos la realidad de nuestro país, que somos un país sísmico, pero no es lo mismo que estos simulacros se hayan hecho 10 años atrás, 5 años atrás. ¿Hace cuánto es la frecuencia de que esto se realiza? Sobre todo para dimensionar que sabemos que somos un país sísmico y ya están las alertas de los científicos de que se va a venir un gran sismo, ¿cierto?, en la zona norte del país, o sea, y todos lo sabemos. Entonces, frente a esa situación, se nos pueden entregar más detalles, porque yo creo que esta comisión queremos aportar desde esa plataforma, desde la prevención y de cómo nos vamos a ir enfrentando a estas situaciones que son inevitables y que ya están los registros, ¿cierto?, que van a ocurrir. Ese es un punto que quería tocar ahí. Y cómo se está coordinando con los municipios, porque sabemos también que los municipios deben cumplir con sus planes de emergencia, que tienen que tenerlos, cierto, actualizados. También nosotros aquí levantamos un oficio fiscalizador desde esta comisión, porque estamos muy preocupados por esto. Pero también ustedes, ¿cómo están coordinándose con los municipios frente a esos eventuales eventos? Y al CHOA, frente a lo que está, bueno, el representante, ¿cierto?, de la Armada, más que nada, yo soy de la región del Biobío y ahí a mí me tocó vivir el mega terremoto 8.8. O sea, lamentablemente fue tan duro eso porque, ustedes saben, entró la ola, ¿cierto?, por la bahía de Concepción. Fue uno de los lugares donde entró la ola. Yo soy de la comuna de Talcahuano, Hualpén, Concepción, donde he vivido toda mi vida, en la provincia de Concepción. Entonces fue muy duro ver los barcos en la plaza, ver todo el puerto destruido, más lo que se vivió en Constitución, se vivió, ¿cierto?, en las distintas comunas. Más que nada, cómo estamos ahora, qué hay de diferente desde esa época a ahora, en términos generales nomás, cómo estamos, ¿cierto?, qué se aprendió, cómo vamos a enfrentar los futuros eventos, los eventuales eventos que se vendrían de manera general, ¿no? Gracias, presidente. Bien, contraalmirante Oxley tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, respecto a la primera pregunta, por su intermedio, señor presidente, quiero aclarar algo. Los sensores de sismógrafo son responsabilidad del Centro Sismológico Nacional. O sea, el CCN es el responsable. No sabía esta información que hay algún defecto, pero sí debo decir de que, como dije anteriormente tangencialmente, nosotros no solo nosotros nos alimentamos de la información del Centro Sismológico Nacional. El Pacific Tsunami Warning Center, que está en Hawái, el National Tsunami Warning Center, que está en Estados Unidos, el USGS, que también es de Estados Unidos, el Geofond de Alemania, todos ellos tienen sismógrafos y en el fondo recibimos de diferentes fuentes, que los consideramos, de acuerdo al protocolo tripartito, como estas 5 fuentes oficiales para poder recibir la información. Existe en el fondo una redundancia. Ahora, el área geológica que está ahí, que el Arco de Escocia, cercano a la Antártica, el año 2021 hubo un evento importante que no generó un tsunami destructivo o problemático, por decirlo así, en la Antártica. Sin embargo, un área que está permanentemente monitoreada. El CHOA, nosotros lo que sí tenemos ahí son estaciones de nivel del mar, que después voy a juntarlo con la segunda pregunta, que monitoreamos permanentemente, tanto una en la base O'Higgins y tenemos otra en nuestra base Pratt. Esos sistemas, como no hay celular, tienen 2 sistemas de telemetría independiente satelitales. Y además tienen 2 sistemas para poder medir la altura de la marea, que una es, o la amplitud del tsunami, una es a través de un sensor de presión y otro es a través de un sensor radárico. Entonces, en el fondo, hay tranquilidad que hay mucha redundancia de sensores sismógrafos en el área y no todos son del Centro Sismológico Nacional. Respecto a la segunda pregunta que tiene que ver con la lección aprendida y lo de Biobío, la verdad es que lo primero que quiero decir es que
evidentemente ese evento fue un punto de inflexión. La primera lección aprendida yo creo que está en el mismo protocolo, porque el trabajo interagencial es fundamental. Yo evidentemente en esa época no estaba en el show, además estaba en Punta Arenas y era comandante buque, entonces la palabra tsunami para cualquier comandante buque es alarmante. Entonces, este protocolo que tenemos hoy en día nos permite articularnos bastante bien. Eso ya tener una manera de conocer a la otra persona, el entrenarse permanentemente, el tener protocolos de comunicaciones. Hoy día, por lo menos, el Sistema Nacional de Alarma de Maremoto, que no solo lo conforma el CHOA, sino que lo conforman todos estos actores, tenemos, por ejemplo, en el ámbito de, voy a partir de la lección aprendida del entrenamiento. Hoy día, el jefe de servicio del CHOA, hoy, es un oficial del grado capitán de corbeta o capitán de fragata, que es lo que que viene después. Son oficiales ya más antiguos, todos ellos tienen un diplomado de tsunami y todos ellos, para poder calificar el puesto, además, es evaluado por mí y por un equipo multidisciplinario cercano mío, en donde yo lo coloco un estrés gigantesco. Les voy a poner un ejemplo, para que vean. Está sacando el boletín y de repente le dicen, lo está llamando al presidente Boric. Si él contesta el teléfono, está reprobado. No tiene nada que contestar el teléfono a nadie. Tiene que sacar el boletín y tiene, desde el momento de que recibe una información de fuente sísmica oficial, 5 minutos para difundir el boletín. Entonces, uno es el entrenamiento, que es muy importante. Segundo, el equipamiento. Desde el 2016 en adelante hemos integrado tecnología nacional, que eso es súper valioso, en el cual hoy día, por ejemplo, tenemos dividido nuestro territorio nacional en 21 bloques. Esos 21 bloques normalmente coinciden algunos con las regiones, para hacerlo fácil, para que el CENAPRED, cuando le establezcamos niveles de amenaza, le sea fácil difundirlo a la población. ¿Okay? Ahora, de esos 21 bloques, hoy día tenemos un sistema que se llama Sistema Integrado de Predicción del Alarma de Tsunami, donde a través de universidades nacionales y con el apoyo del CHOA, nos permiten, por ejemplo, que desde que recibimos la información de un sismo en nuestra área cercana a Chile, nosotros en menos de 30 segundos tenemos la solución. Para poder llegar a eso, hoy día, si yo lo hiciera con el evento del momento, se puede demorar hasta 30 minutos porque la capacidad computacional es demasiado fuerte para poder tener esa solución. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Tenemos más de 9.000 modelos premodelados, por decirlo así. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Si el terremoto es aquí, puede que ahí exactamente no tenga un modelo, pero voy a tener uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. El sistema automáticamente se va al más cercano y peligroso, de manera que cuando yo establezco los niveles de amenaza, va a ser algo conservador. Y eso nos permite en menos de 30 segundos tener la solución y decir cómo nos afecta estos 21 bloques. Entonces, ya hay un tema computacional. Por otro lado, para el 27 de febrero del 2010 teníamos del orden de 24 estaciones de nivel del mar. Esas estaciones de nivel del mar transmitían cada una hora porque era caro tener sistemas satelitales. Entonces estaban colgados del sistema GPRS, que era de celular. ¿Qué fue lo primero que se cayó? Los celulares, porque hubo corte de poder y corte celular. Y además transmitían cada una hora y con un sensor. Hoy día toda la red de 48 estaciones de nivel del mar que tenemos, que son una de las más densas que hay en la cuenca del Pacífico, transmiten por celular y por satelital. Y como comenté, en las áreas donde no hay red de celular, GPRS, 3G, 4G, 5G, ocupamos 2 sistemas satélites independientes, más los dobles sensores. Entonces, y además estas son estaciones meteorológicas. Por ejemplo, durante Tonga nosotros pudimos detectar el pulso de presión de la explosión del volcán en nuestras estaciones en el mar, que nos permitieron hacer un análisis. Entonces, hay un tema tecnológico muy potente, hay un tema de interacción con los otros agencias del Estado que están involucrados, hay un tema de entrenamiento. Y hoy día, para que ustedes sepan, 24/7, el CHOA tiene 14 personas listas para cubrir su sala principal del SNAM a la hora que sea. Normalmente hay 2 personas en la sala y el jefe de servicio normalmente está al lado, no sale del sector de la sala SNAM, y el resto concurre que está en el CHOA en caso de una emergencia, lo cual nos da una capacidad de poder reaccionar bien. Lo otro que hemos hecho son entrenamientos. El CHOA todos los días, yo antes de entrar aquí sonaba mi parlante, estaba en el ejercicio diario. Se hace el ejercicio diario todos los días a la guardia. Nosotros hacemos una vez al mes con el CHOA, del director para abajo, ejercicio con fallas. ¿Qué significa esto? Simulamos que nos cortan el poder, simulamos que nos falla el sistema y ocupamos los sistemas alternativos de emergencia. Además, hacemos ejercicios a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional, uno al año, que es el PACWAVE. Entonces, permanentemente estamos en eso. Hoy día, en este minuto, en el CHOA, se está desarrollando lo que se llama el International Tsunami Program.
es un entrenamiento de tsunami que se hace normalmente en Hawái, y como estamos en los 150 años del CHOA, pedimos hacer ese entrenamiento acá, donde hay más de 31 estudiantes de 19 países, que normalmente son países que son emergentes en cuanto a sus capacidades de reacción, para poder apoyar los aéreos con nuestro sistema. Porque la UNESCO hace un par de años atrás puso a Chile como uno de los 5 sistemas de tsunami hoy día mejores preparados del mundo. Y eso ha sido gracias a todo lo que hemos haciendo y aprendiendo. Y finalmente no puedo dejar de decir que, aparte del entrenamiento, de la tecnología, en el caso de las comunicaciones, yo hoy día, me encantaría algún día fueran a conocer nuestra sala. Yo lo tengo todo. Tengo Inmarsat, tengo Starlink, tengo Iridium PTT, tenemos el sistema P25 que estamos enlazados nacionalmente. Entonces, incluso aún tenemos el fax. Tengo incorporada la red de operaciones de la defensa, el EMCO. O sea, todos los sistemas de comunicaciones habidos para ver que existen hoy día en el mercado y a nivel institucional están disponibles para enlazarnos. Tenemos el sistema Datamar 2, que es un sistema que tiene la DGTM, que en caso de emergencia tiene unas maletas que ellos se van a los 30 metros y las abren y se comunican en caso de que tengamos una emergencia. Entonces, la verdad es que el salto que tenemos de antes a ahora es cuántico. Yo la verdad, es como digo, este es un tema técnico, señor presidente, y como le digo, me encantaría que pudieran conocer lo que hay, porque en realidad mucha gente se sorprende cuando ve lo que hay. Y hemos aprendido, y nosotros además, junto con Senapred y con el CCN, tenemos una medida que decimos de mejora continua. Eso, señor presidente. Gracias, contraalmirante Oxley. Claramente vamos a tener una visita al CHOA con esta comisión, que va a ser muy importante. Señor Gress, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sobre su pregunta, diputada, efectivamente estos escenarios son conocidos como multiamenaza y son mucho más usuales ahora en el tiempo, y probablemente lo van a hacer más, porque generalmente están asociados a eventos hidrometeorológicos. Si bien uno podría tal vez calificar un multiamenaza, un terremoto que genera un tsunami, al final es un desencadenante. El terremoto genera tsunami, entonces eso también está considerado en los planes, y eso también se prueba en los simulacros, porque por ejemplo un terremoto podría dejar inutilizable una vía de evacuación que está previamente identificada. Entonces las vías de evacuación tienen que considerar de que podrían quedar inutilizadas algunas vías y poder salir por otros lados, ya sea por la misma acción del terremoto o por acción de los vehículos, que si bien la recomendación es que la gente evacúe a pie, la gente muchas veces va a evacuar en vehículo igual, pueden generarse atascos y pueden generar problemas. Entonces, estos escenarios ocurren. Y con los eventos hidrometeorológicos, claro, lo son más, porque podríamos tener perfectamente una inundación y en paralelo estar ocurriendo una remoción en masa. Podríamos tener un desborde de un río y una remoción en masa. Y justamente para esto es lo que la nueva legislación que salió desde acá pone y fija la meta en poder trabajar en estos mapas de amenaza, en donde estos mapas de amenaza van a ser consolidados por Senapred, generando también estos mapas de riesgo. En donde estos mapas van a funcionar de una forma de ir pudiendo prever y pudiendo trabajar en antes para poder también alertar de mejor forma a la gente, pero también de prepararla. Estos escenarios van a ser más usuales. Son considerados ahora, y esta legislación y esta normativa lo va a reforzar. Con respecto a su consulta, diputada, con respecto a los simulacros se empezaron a hacer masivamente, si bien se hacían antes, pero masivamente después del 2010. Esto también como una lección aprendida. Y se fueron generando al alero también del crecimiento y del fortalecimiento de la institución, que era UNEMI en ese minuto y día Senapred. Diputada, por favor, a través de la... Con micrófono, diputada. Sí, gracias, presidente. No, más que nada para especificar, yo entiendo que más fluido es lo que son los simulacros en la educación, que está más controlado, ¿cierto? Pero la ciudadanía, ahí más que nada quiero saber, por ejemplo, cada 1 año, 2 años, 3 años, cómo se va, porque entiendo que es más controlado, obviamente, lo de educación quizás se hace más seguido, pero la ciudadanía, ¿qué hace ahí frente a toda esta dinámica? Más que nada la frecuencia de los últimos 5 años, cómo se está realizando todo eso. Perfecto, voy para allá. Sí, tenía considerado ir hacia allá, dando contexto de que iniciaron masivamente desde esa fecha. En general, dependiendo del año,
porque un simulacro, por ejemplo, en la región de Valparaíso, en toda la región de Valparaíso, por supuesto que requiere mucha más organización que tal vez en algunas zonas costeras de la sexta región. Entonces, según eso se va armando el calendario, que lo arma Senapred, pero se generan un promedio de 8 a 10 simulacros al año. Ahora también se han ido incorporando, antes teníamos solamente simulacros de tsunami, también se han ido incorporando simulacros de remoción en masa o simulacros de incendios forestales. Pero ese es el número que se va generando también a lo largo del año y se va variando región en región para que no todos los años se generen simulacros en la misma región, porque también genera una acción y un problema de que las personas ya dejan de participar. Si es que uno le va generando demasiada repetición, hay que llegar a un equilibrio exacto que pueden ser por lo menos unos 3 años. Pues. Ahora, el foco de educación es muy importante porque es un público muy cautivo que participa mucho en estas instancias y también facilita mucho la evacuación, en donde hay los colegios saliendo de inmediato impulsan y generan que las personas también participen. Y eso ha sido muy relevante y no solamente incorporar a las personas, sino que también, por ejemplo, al comercio. En las capitales regionales, por ejemplo, del norte, de Arica, de Antofagasta o de Iquique, si el comercio sigue abierto en un simulacro, el incentivo es al revés, versus de que participen. Entonces ahí, por ejemplo, lo que se firmó fue un acuerdo con los bancos, con la banca, para que los bancos cerraran en la mañana del simulacro. Genera el simulacro y cierran, y ellos prueban sus planes. Y salen tal como tienen que salir. Después, por una cosa normativa, se extiende su horario de atención después de las 2 de la tarde, pero se buscaba siempre ese tipo de cosas para poder generar esta búsqueda de preparación de las comunidades. Entonces, así es como se fue trabajando y con respecto, y los simulacros que se siguen haciendo. Y con respecto a los planes se le ha solicitado a Senapred que esté controlando, revisando y consultando el avance de los planes desde los municipios. Ellos han estado generando los informes. Tengo claro también que la directora Alicia Cebrián también comentó eso acá en la comisión y ha enviado la información y está reportando periódicamente cómo va el avance. Y desde el ministerio también lo que se ha hecho es impulsar y poder poder integrar recursos al programa de gestión del riesgo, que fue aprobado también por la ley del SINAPRED, en donde los municipios pueden optar y pueden concursar para ser financiados los instrumentos de gestión del riesgo que están contenidos en la ley, y uno de ellos también son estos mismos planes. Entonces se está avanzando en esa misma línea. Esperamos que este fondo tenga más recursos todavía para el próximo año. Ahora ya sabemos que se están adjudicando, probablemente no todos se los van a adjudicar por un tema de que concursaron muchos municipios, pero sobre esto se está trabajando y se está avanzando. Diputada Medina, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a las personas que nos vinieron a exponer, muy clara la exposición, y la verdad es que yo me quedo muy confiada en que estamos muy preparados para un tsunami, de acuerdo a todo lo que ustedes hoy mencionan, cuentan, y que me alegra muchísimo. Pero mis preguntas o mi inquietud va directamente a si toda esa información desde la Armada está organizada y canalizada con el resto de los organismos técnicos que debieran enfrentar una situación de catástrofe, y específicamente hablamos de maremotos o tsunami. Lo que nos pasó hace pocas semanas, yo creo que en un aviso de muchas horas, porque nos llegaran aquí olas desde otro terremoto, como fue lo que pasó con Japón, creo, hace poco, nos podemos preparar. Tendríamos horas a lo mejor para avisar y para que la ciudadanía pudiera tener la información, pero cuando hablamos de hechos acá, concretos, terremotos acá, yo represento la región de Biobío, la zona de Arauco, Levo y Tirúa, y lamento que la alcaldesa haya tenido un inconveniente de fuerza mayor que la obligó a retirarse, pero estas comunas fueron muy dañadas con el terremoto del 2010 también, y yo al recorrer la zona veo que hoy día, por ejemplo, no están preparados en cuanto a todo lo que significa marcar las zonas de peligro frente al mar. Ya no están, ya se perdió como la preocupación, encuentro yo, de la ciudadanía. Y si bien, como menciona el gobierno, Senapred está hoy día organizando o trabajando fuertemente en temas de incendios, de inundaciones, de ríos que nos han afectado últimamente, yo no veo que estemos preparados para este tipo de catástrofe. E incluso hoy día, frente a los incendios, recuerden que no había evacuación clara, que perdimos vidas de personas, porque son catástrofes muy invasivas que no dan el tiempo de reaccionar. Entonces hoy día, además de la preparación que tienen ustedes como instituciones, la preparación de bajar la información,
de que la ciudadanía reaccione a tiempo, yo considero que todavía sigue al debe. Y lo vimos en el invierno y podemos decir que hemos entrado en una materia de prevención fuerte, en la cual yo reconozco. O sea, en comparación al verano del año 2023 y este verano se notaron los avances, pero también hay una ciudadanía que está pendiente y que eso se está trabajando y es lo que hay que seguir reforzando. Pero frente específicamente a terremotos y maremotos, después de la experiencia que vivimos el 2010, a mí me queda la duda si realmente está la educación, la prevención y si contar con toda esta información que hoy día tenemos, que ustedes tienen en consideración a lo que fue el año 2010, esto va a llegar y va a generar las alertas preventivas en la ciudadanía. Así que eso me gustaría saber claramente cuáles son los protocolos, cuáles son las instituciones que funcionan y si Senapred tiene los protocolos de prevención trabajados, eso para preguntarle al gobierno. Y lo otro es que quiero preguntar sobre las concesiones marítimas, que ahí ignoro completamente el tema, entonces me gustaría tener como ejemplos de qué son las concesiones marítimas que son a privados y a públicos, para saber cuando nosotros recorremos las zonas costeras. Gracias, presidente. Señor Grech, tiene la palabra. Y luego la Armada. Gracias, señor presidente. Primero, sobre los protocolos y el cómo está preparado, en esto me gustaría poder reafirmar lo que dice el director del TOA. El director Carrasco, Patricio Carrasco, y el director Oxley, aquí presente, que han estado posterior al 2010, han encabezado un trabajo de modernización del TOA que es para ir a verlo. Tiene una tecnología que es de punta mundial, o sea, son top mundial en este sentido. En la cuenca del Pacífico están conectados con los mejores centros del mundo, las capacitaciones que tienen son de los mejores centros del mundo y por supuesto que eso no hace más que poder reafirmar de que las lecciones del 2010 institucionales fueron tomadas y es un ejemplo para ir a verlo. Eso es muy potente lo que ocurre ahí. Y desde Senapred, en esto también hubo lecciones aprendidas que fueron muy claras, con respecto a que las decisiones para alertar a las personas no pueden ser demoradas por nada. Y si antes los protocolos prácticamente había poco y nada en esto, hoy día este protocolo tripartito también tiene bajadas institucionales de cada una de las instituciones para poder asegurar su funcionamiento. Hay ejercicios periódicos y además también hoy día, si bien no tenemos terremotos hace ya un tiempo, el 2010 claro fue el más grande, después tuvimos el 2014 en Iquique y el 2015 en Coquimbo, el 2014 y el 2015 se probó que el sistema estaba funcionando, fueron las mejores pruebas reales. Y en ambos casos el sistema funcionó y funcionó muy bien. Por supuesto que también se sacaron lecciones aprendidas de cosas ya internas que se podían ir mejorando, como siempre, como todo en la vida y como todo en las instituciones, pero funcionó y funcionó muy bien. Y hoy día no ha hecho este sistema más que fortalecerse. Tal vez el problema que sí vamos a ir enfrentando es que a la medida que va pasando el tiempo, la curva de preocupación de las personas, en medida que nos alejamos de un terremoto, va bajando, porque es algo natural. Cuando estábamos después del 2010, todos estábamos encima del tsunami. Los medios, nosotros, todos estábamos encima, era algo natural. Y en la medida que va pasando el tiempo, eso va bajando. Pero lamentablemente, la acumulación de energía, a medida de que va pasando el tiempo, va aumentando. Por lo tanto, cada vez estamos más cerca del próximo terremoto, pero cada vez estamos menos preocupados. Entonces, el desafío que tenemos desde las instituciones que trabajamos en esto tiene que ver justamente con mantener esa preocupación y mantener la preocupación de las instituciones y mantener este sistema aceitado tal como está. Y con respecto a protocolos, lo último, presidente, me gustaría mencionar también es que una de las lecciones aprendidas con esto también es que uno puede tener sistemas redundantes, pero siempre algo puede fallar. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para los peores escenarios y en ese sentido, el lineamiento que se tuvo en ese periodo en ONEMI fue que la primera alerta tiene que ser en el mismo terremoto. Entonces, los simulacros lo que se enseñaba era que un terremoto que no permita mantenerse en pie significa evacuar.
Independiente de que sabemos que va a funcionar las alertas de tsunami de borde costero en donde ya las hay, va a funcionar el SAE, va a funcionar el sistema ABC, que llamamos de ambulancias, de bomberos, de carabineros, van a funcionar los sistemas, pero en la práctica la primera alerta es de las personas y eso es algo que se puso mucho énfasis porque, de nuevo, cualquier minuto ganado en la práctica significa poder tener más posibilidades de salvaguardar la vida de las personas. Esto se probó el 2015 y el 2014 y ha funcionado y el TOA hoy día, y tanto el Centro Sismológico hoy día y Senapred hoy día, son absolutamente otras instituciones de lo que eran hace minuto. Contraalmirante Oxley, tienen la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera también responder la pregunta. Yo concuerdo con la lamentable curva del olvido. Normalmente eso nos pasa. Yo fui a una actividad del ámbito de la oceanografía a Concepción y me tocó ver cómo en Dichato están construyendo las mismas áreas que se inundaron. Y eso es algo que es inevitable a veces. Sí debo decir que el tsunami de Tonga, que fue un tsunami de campo lejano, porque hay que, como bien decía usted, señor presidente, es distinto cuando uno tiene un campo cercano, que tenemos muy poco tiempo de reacción, solo a modo de ejemplo. Nosotros tenemos la fosa nuestra está aproximadamente a 60 kilómetros de costa, Japón la tiene 120. O sea, nosotros somos uno de los países, somos el Everest de los tsunamis, porque además, como comenté, tenemos la fosa muy cercana y por condiciones de flexión y reflexión, además, bahías muy resonantes, como mencionaba, entonces se amplifican los tsunamis. Y así fue como el tsunami de Tonga, que fue de origen volcánico, donde en muchos países prácticamente fue inocuo. Aquí tuvimos tsunami de 1,95 m. 6 regiones en alerta tsunami sobre 1 metro. Y eso pasó en Chile. Y en esa oportunidad, debo decir que en un marco de un evento inédito, con mucha confusión, porque nadie entendía muy bien lo que pasaba, porque no era un evento sísmico, fue muy bien evaluado y nosotros cuando logramos, Senapred dispuso la evacuación, debo reconocer que fue 2 años después de la pandemia, un día sábado de sol, la gente en la playa y la gente reaccionó bien. Estoy hablando en el marco de un campo lejano, ¿ya? Pero evidentemente, aunque no es en ámbito del CHOA, pero quiero comentar, uno ve cómo la gente se le va olvidando esto porque en realidad entramos a estas curvas del olvido. Y solamente el trabajo interagencial reforzar de que permanentemente tenemos que estar repasando y volviendo a trabajar de manera de mejorar los procedimientos. Y Senapred, yo siento de que como tiene múltiples amenazas, como hablábamos, yo diría que con la de tsunami hemos llegado a un nivel de madurez que siempre hay espacio de mejora y estamos tratando quizás de alinearnos con los otros organismos técnicos para establecer algún grado de coordinación entre nosotros para poder optimizar aún más el trabajo interagencial, señor presidente, que yo creo que es algo que siempre hay espacio también de mejora y lo hemos hecho saber a Senapred, especialmente cuando recibimos el reglamento, que fue una bajada que nos llegó de repente y que muchas cosas no se pueden aplicar en forma inmediata. Entonces, aprovecho también de comentarle eso. Pero del punto de vista del CHOA estamos, nunca voy a decir tranquilo, pero estamos tratando de estar en este concepto de mejora continua y para nosotros la amenaza es cualquier minuto 24/7. Entonces, y sabemos que la responsabilidad normalmente en el ambiente de la gente que prepara las comunidades para el tsunami, la última milla, dicen, es la más complicada. Es llegar a veces escuchamos a don Juan y a la señora Juanita que entienda la problemática de lo que significa lo que le mostré en el video, que no entienden muchas veces la diferencia entre la ola de viento y la ola de tsunami. Entonces, yo creo que hay espacio de mejora a las comunidades de señalética también y de advertencia, obviamente, que es bueno tenerlo. Y que nosotros, por lo menos, cada vez que nos vienen a ver, aprovechamos la oportunidad de hacer eso, señor presidente. Bien, había otra pregunta respecto al tema de las concesiones. Bueno, permiso, Sí, tiene la palabra. presidente. Más que nada para dar alguna señal de tranquilidad con respecto también a lo que es el borde costero, sobre las concesiones marítimas y sobre todo los puertos y las caletas, los clubes de yate. De la experiencia de haber sido capitán de puerto y coordinador marítimo, me tocó vivirlo en terreno cuando algunos terminales en la zona norte, desde Arica hasta Punta Arenas, todos los planes que se estaban trabajando con los terminales marítimos, con los puertos, con los diques y todas las caletas funcionaron, yo diría, de una manera bastante buena. Sin duda que los buques zarparon con los prácticos, algunos capitanes zarparon solos porque efectivamente estaban muy, muy lejanos. Por tanto, todo lo que se vio desde la mirada, desde los puertos, los clubes de yate, etcétera, creo yo que nos sacamos bastante buena nota y que no tuvimos ninguna persona que lamentar alguna vida. Incluso también con los trabajadores portuarios, ellos se portaron bastante bien y de alguna manera
todos los puertos en Chile, por lo menos aquí en Valparaíso y en los grandes puertos, los mismos terminales hacen también sus planes de evacuación, y eso obviamente también está coordinado con los diferentes SENAPRED a nivel de las regiones. Respecto a la consulta de las concesiones marítimas, son efectivamente unos permisos que da el Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría de la Fuerza Armada. Están dados regulados por los planos reguladores de cada una de las comunas, y sin duda lo que se busca es si es o no compatible con el uso que las personas piden. Esa es una de las tareas que hacen toda la cantidad de antecedentes que se le dan a través de la plataforma, y la Subsecretaría de la Fuerza Armada lo que nos pide a nosotros son temas de seguridad, normalmente en el borde costero. Pero en relación a la consulta, nosotros no vemos si es que ese sector de playa o de fondo de mar, etcétera, tiene o no algún grado de criticidad respecto a lo que estamos comentando acá, y eso efectivamente lo ve directamente con cada uno de los CEREMI o de los encargados regionales. No sé si es que puedo responder su pregunta. Diputada Medina. Sí, le pedí ejemplos de concesiones. Sí, las concesiones, bueno, las mayores, en este caso de las menores, son acerca sobre restaurantes, locales comerciales, muelles, rampas, y todo lo que tenga que ver con un uso que no supere los 165 millones de pesos, que son 2.500 unidades tributarias mensuales. Y las mayores son normalmente los puertos, las instalaciones portuarias, terminales marítimos, instalaciones de plantas desaladoras, que tienen un valor mayor en cuanto al monto, y van de los 10 a los 30 años, es por el nivel de inversión que se otorga. Se pueden renovar también, obviamente de acuerdo al uso, y si cumplen o no el objeto. Bien, agradecemos la extensa exposición a la Armada. Quería pedir el acuerdo, ya que varias veces el contraalmirante nos expuso y extendió la visita al CHOA. Tengo como fecha el día tentativa el 5 de septiembre, jueves en la mañana. El CHOA está acá en Valparaíso. Quiero pedir el acuerdo para la visita al CHOA, diputada. Vamos a ver si Un segundito para verificar la agenda. están fallando las comunicaciones. No, la comunicación. ¿A las 10? Sí, a la 10. Sí, visita inspección. Contraalmirante. Solamente, permiso, señor presidente, es que nos gustaría, me dicen aquí, si hay una posibilidad de hacerla después del fin de semana del 18 para que se incorpore la ministra de Defensa a esa reunión, si que no tiene inconveniente, señor presidente. Ningún problema, tendríamos que dejarla para, a ver, a algunos les cuesta recuperarse después de septiembre, así que para el jueves 3 de octubre. Sí. Septiembre. Y perdón, para el 23 jueves de 26. septiembre. ¿Usted va a estar? Llama. Sí. ¿De septiembre? Jueves 26 de septiembre, ¿cómo está ahí? Sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, acordado? Diputado Reichbeth. Perfecto, acordado. Bueno, queremos agradecer la valiosa información que nos ha entregado el jefe de la Armada, el comandante en jefe, perdón, el señor Arturo Oxley, director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada CHOA, con todos sus acompañantes, el director de Intereses Marítimos también, el contraalmirante Nelson Saavedra, también el señor Matías Sifón y don Hernán Zamora. Agradecerle porque, a ver, primero que todo, esto es una comisión que hemos tratado de darle un carácter más preventivo. Acá la comisión tiene 13 diputados y diputadas, y siempre Chile ha vivido temas de tragedia, y siempre estamos para el lamento, o posteriormente el mundo político, y siempre lo digo, yo soy políticamente incorrecto porque soy nuevo en esto, siempre están los puntos de prensa, las lamentaciones por los cuestionamientos, y eso pasa por el tema de la falta de información.
Por eso en esta comisión y bajo mi presidencia hemos querido traer todos los servicios para darle una mirada más técnica, informativa y sobre todo ahora con la visita a la zona. Se valora, se agradece, nos veo y los colegas lo han agradecido, de conocer un poco más del tema de riesgo y desastre. Sobre todo nos da la tranquilidad que la Armada está mucho más preparada de lo que vimos en el terremoto del 2010. Yo soy oriundo de la región del Maule. Yo al segundo día estuve en la zona de Constitución con 12 colegas peritos en huellas para reconocimiento de cadáveres. En esa época fue muy duro para nosotros recorrer las costas y ver cómo se acumulaban los cuerpos en este caso en el gimnasio de Constitución. Una lamentable también que no hayan estado acá los alcaldes, alcaldesas. Entendemos que son por temas superiores a su función que no estuvieron acá. Agradecer también la presencia del interior. Yo siempre he dicho, no quiero ministro, ministra acá, sino que lo más importante es la información. La información es poder y eso es lo que le damos este sello. Así que agradecido a todos los invitados y nos vemos el 26 en el CHOA. No, sin cancelación, si puede la ministra bien, si no, digamos, tomará otra embarcación. Así que quedan liberados, seguimos con la comisión, con los invitados de bomberos. Muchas gracias. Vamos a tomar un receso para despedir a los invitados y seguimos con bomberos. Bien, continuando con la sesión, como segundo punto tenemos recibir al presidente nacional de la Junta de Cuerpos de Bomberos de Chile para que se refiera a las nuevas reglas de presentación personal aprobadas por el Directorio de Cuerpos de Bomberos de Ñuñoa el pasado mes de julio. Asiste en representación de Bomberos de Chile el vicepresidente de la zona centro, señor Andrés Sepúlveda Vergara, y al asesor jurídico, señor Fernando Recio Palma. Subdirector, bienvenido, gracias por la espera, siempre con la buena disposición que ha tenido Bomberos de Chile, así que tiene la palabra subdirector. Gracias, presidente. La verdad es que me da vergüenza partir después de una contundente presentación de la Armada, sus avances, y la verdad es que haber sido invitado por esto, que en el fondo, como usted bien dice, señor presidente, estas instancias son para la prevención, son para hablar temas técnicos, como lo acaba de hacer la Armada, y tener que venir como Bomberos de Chile a hablar estos temas, la verdad es que siento un poco de vergüenza por la contundencia de la presentación y yo tener que hablar estos temas. Y no solamente que yo esté mirando en menos lo que ustedes necesitan saber, sino que me gustaría poder también tener la instancia de informarlos, de poder mostrar la contundencia de la institución de Bomberos de Chile, en donde hay bomberos con piercing, con pelo teñido, y la verdad es que ellos son los que validan esta institución, y tener que hablar de una reglamentación de uno de los 314 cuerpos de bomberos que establece de manera correcta, democrática y bajo sus propios procesos este articulado de seguridad y presentación. La verdad es que sí tengo un poco de vergüenza comenzar porque no sé cómo hacerlo. Creo que el día de hoy mi institución ha perdido una jornada importante para demostrar que esos bomberas y bomberos con piercing o sin piercing hacen una institución tan grandiosa como la que acabamos de escuchar. Subdirector, yo le quiero, perdone que lo interrumpa, pero yo entiendo bien el tema del trabajo y siempre hemos valorado el trabajo de Bomberos de Chile. Pero siempre que han sucedido temas que han sido, digamos, no controversiales, porque nosotros siempre hemos creído en la institucionalidad de bomberos y siempre hemos estado con bomberos.
Cuando aparecieron los bomberos que participaron en el tremendo incendio de Valparaíso, no cuestionamos la institución, todo lo contrario, y esta comisión estuvo con bomberos. Y en otros actos donde han estado bomberos dejando mal parado a la institución. Entonces, quiero que no se malentienda que esta invitación, porque esta es una invitación en la cual Bomberos de Chile puede decir sí o no. Es tan simple como eso. Pero en la buena relación que tenemos es justamente para abordar esa temática. Entiendo que puede ser un tema incómodo, pero hay un comunicado que no lo filtramos nosotros, que fue digamos, Vox Populi, que salió por la prensa, y uno de sus mismas cofradías, que yo creo que actuó de muy mala manera, porque esto no es para discutir estos temas, pero sí llama la atención. ¿Para qué? Para darle transparencia. De hecho, cuando yo supe de esta situación, dije, no con los prejuicios, porque conocemos lo valioso que es la institución de bomberos de Chile, ni tampoco adelantarnos a una situación que, vuelvo a insistir, yo creo que puede resultar incómoda, pero a veces es necesaria para decir lo que usted mismo está diciendo respecto a que hay bomberos con piercing, es clarificar eso. Pero vuelvo a insistir, así como siempre la institucionalidad de este Congreso Nacional y de la autoridad hemos estado y hemos cerrado filas con Bomberos de Chile, como pasó con este voluntario y el brigadista que se alejó de las normas de bomberos cuando hubo el incendio, prácticamente con más de 100 muertos, también en ese sentido nosotros no tambaleamos. Aquí no es cuestionar la institucionalidad, sino que separar la paja del trigo y decir, ¿sabe qué? Son más los buenos que los malos. Nosotros aquí siempre los vamos a respaldar a ustedes, pero no por... hay un hecho de conmoción que se generó por esta filtración, que atendemos lo que dice usted y lo comparto. Una compañía de 314. Así que, para que no lo tome de esa manera, vicepresidente. La verdad es que este tema no es incómodo y podemos hablar todos los temas de la institución, porque y si efectivamente pudimos no haber asistido, pero si estamos aquí es porque creemos que desviarnos del tecnicismo de las conversaciones que se dan aquí, quizá para muchos es necesario. Pero lo que yo iba es que, y con esto parto, que esta reglamentación del Cuerpo Bombero de Ñuñoa, uno dentro de 314, dicta, porque no sé si la orden del día la tienen completa o solamente lo que salió en las redes sociales. Porque se divide en dos. Se divide en la seguridad, donde norma el uso de los distintos uniformes, y la segunda parte establece las normas de presentación personal. Y es eso lo que ha causado ciertos comentarios, que quiero señalarle además que dentro de la propia institución hay quienes están a favor y quienes están en contra. No sé si será algo generacional, pero quizás los representantes de la Armada se hubiesen visto distinto con un tatuaje aquí en la cara, no, quizás no. Pero dentro de la propia institución hay quienes están de acuerdo y quienes no. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que empezar a señalar algunos de los puntos, por ejemplo, el uso de aros, de piercing y de expansiones. En conversación con los oficiales del Cuerpo Bombero de Ñuñoa, señalan que sí existe, o ellos logran ver cierto riesgo dentro de las labores propias de bomberos. Pero alguien podría decir, también señala en los cuarteles. Pero es que en los cuarteles los bomberos tienen que estar dispuestos para el servicio, en cualquier momento. Somos de la institución que demora menos en llegar a las emergencias. Con respecto al uso de maquillaje, del pelo, el Cuerpo Bombero de Ñuñoa, por lo que la información que tenemos, nos indica que al menos las damas comienzan a llegar en el año 99. En ese año se da un incremento dentro de las mujeres, y el 2000 y 2001, la fecha no las tenían tan clara, se reúnen ellas
para poder estandarizar este uso de maquillaje y que se transforma como en la primera decisión de uniformidad dentro del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Y eso se actualiza efectivamente este uso el día 10 de julio, en donde yo quiero entenderlo así, que uno de sus reglamentación más controversiales es el color de pelo y las uñas pintadas en los hombres, porque entiendo que la barba, como lo indica, son por temas de seguridad en el uso de los equipos de respiración y los piercing también dentro de las labores. Quiero entender eso. Pero para que esta reglamentación, esta orden del día que sale emanada del comandante, llegue a una orden del día, tiene que pasar distintos procesos, y pasó distintos procesos en el Cuerpo de Bomberos. Uno de ellos es que fue un acuerdo del directorio. El acuerdo del directorio, en donde participan comandantes, superintendentes, la oficialidad general, más los directores de las distintas compañías, de todas las compañías del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, quien representan a sus respectivas asambleas. Ellos toman un acuerdo y sale a publicación esta orden del día del señor comandante firmada. Por lo tanto, si bien es cierto, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, porque como Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos no tenemos injerencia en los 314 cuerpos. Podemos sugerir, podemos hacer ver, pero la decisión final la toma el directorio del Cuerpo de Bomberos. Paso que sí esta reglamentación cumplió. Por lo tanto, insisto, nuestra institución que sí, los otros 313 cuerpos de bomberos pueden ocupar o no ocupar el pelo largo o piercing, y que día a día salen a las emergencias, ellos cumplieron con el protocolo para poder resolver estos temas de seguridad en una primera parte y de presentación personal. Por lo tanto, como Junta Nacional mucho no podemos decir más que indicar que no es la realidad ni afecta a la operatividad ni del Cuerpo Bombero de Ñuñoa ni de los bomberos en Chile. Y si alguien en el fondo bajo esta reglamentación del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa se siente pasado a llevar en alguno de sus derechos, puede recurrir a las instancias que lo determine, pero como reglamentación ha cumplido los procesos, porque para que fuera aprobada el director de una compañía perteneciente al directorio también indicó su voto. Eso, señor presidente. Sí, vamos a hacer preguntas. Solamente agregar, yo agradezco, vicepresidente, la exposición, y si bien nosotros teníamos fragmentos e indirectamente yo tenía la orden del día, siempre me gusta ir a la primera fuente. Yo vengo de una formación, no digamos que igual, pero similar a bomberos, como ex funcionario de ejército, y yo respeto mucho la institucionalidad y las normas. O sea, si la norma dice esto, dice A, y yo soy un ciudadano que quiero meterme a una institución que dice A y yo pienso B, no es mi institución y lo respeto. Así como también cuando se tiene una institucionalidad normada y disciplinada, que también no solamente la norma y la disciplina vaya ajustada al tema de cómo estoy peinado, si uso aro, si uso tatuaje, sino que también para las autoridades del país. Porque hemos visto, y en esta comisión, algunos parlamentarios que por temas políticos, por seco, no han sido tratados en su calidad de parlamentario. Y aquí no es el trato hacia la persona, sino que a la institucionalidad que representan cada uno de los diputados y diputadas. Entonces, yo respeto y concuerdo con usted y estoy muy de acuerdo con la normativa, pero que esa normativa del peinado, el tatuaje, del aro, por mi parte, hablo por mí, luego doy la palabra a los diputados, se ha extendido también al tema de la institucionalidad. Yo le puedo caer muy mal personalmente a don Fernando Recio,
y viceversa. Pero don Fernando Recio para mí es el asesor jurídico de bomberos y yo me debo a la institucionalidad de él. Me guste o no, pero hay un mínimo de respeto. Y creo que esa institucionalidad, cuando se quiere extender en reglamento, en funciones, en tribunales de disciplina, yo creo que hay que predicar con la práctica. Diputada Riquelme. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo quería pedirle autorización para hacer preguntas, respuestas, preguntas cortas y no estar haciéndole inmediatamente pidiéndole la palabra cada rato. Preguntas cortas, de pregunta a respuesta. Así Sí, es. vamos a pedir la palabra. Sí, no hay problema. Diputada Riquelme. Quería preguntarle primero, ¿ha habido algún accidente dentro de bomberos en el cuerpo de Ñuñoa porque alguien use un piercing, un aro o una extensión? Lo desconozco. ¿Usted usa barba? ¿Usted ha tenido problema para ponerse el equipo o no puede asistir a los incendios precisamente por el uso de su barba? No he tenido inconveniente, pero bajo los estudios que se han realizado sí debiera tenerlo, pero yo no lo he tenido personalmente. ¿El acuerdo del directorio al que usted hace mención, en ese directorio, hay alguna mujer presente? Lo desconozco. Como representante de la Junta Nacional de Bomberos no tengo cabida en un directorio de un cuerpo de bomberos. Bueno, precisamente esas eran mis preguntas, ¿cierto, presidente? Yo no estoy para nada de acuerdo con esta normativa y creo que bomberos tiene que atenerse antes, y cualquier norma reglamentaria que se dicte en nuestro país tiene que atenerse a la Constitución política. Bomberos es una institución disciplinada, jerárquica, pero no es una institución militarizada. Si quiere ser una institución militarizada, entonces hay que atenerse a las reglas de las instituciones militarizadas y ser regulada por el Estado. Pero si va a seguir siendo orgullosamente una institución civil como lo es, aunque jerarquizada, no puede restringir esos derechos civiles. La policía de investigaciones, los funcionarios usan piercing, usan aros, usan barba. Las funcionarias usan el pelo teñido, usan el pelo de colores y se pintan sus uñas. Y sin embargo, orgullosamente siguen siendo funcionarios y funcionarias y cumplen sus deberes. Esto es exactamente la misma restricción que podría existir de que no se acepten el día de mañana personas homosexuales. Me parece que esto va contra la norma constitucional. Y porque nosotros como Estado entregamos recursos a bomberos, es nuestra obligación, porque bomberos se sustenta también con recursos del Estado. Es nuestra obligación velar porque esos recursos se administren bien. Y cuando un cuerpo de bomberos X de cualquier parte lo que hace es restringir los derechos de las personas, está afectando las garantías constitucionales. Y en ese sentido yo le pido a la Junta que tome acciones, porque de lo contrario, personalmente ejerceré las acciones constitucionales que correspondan. Y eso va a afectar tremendamente, obviamente, el prestigio de una institución que siempre ha sido no discriminar. La institución de bomberos, me siento muy orgullosa que la 8ª compañía es la que más mujeres tiene. Y de pertenecer a ese cuerpo de bomberos. Creo que esta institución no discrimina a las personas, ni por su sexo, ni por su color, ni por su nacionalidad, ni por su edad, ni por su peso, ni por su apariencia. Y venir a restringir ese tipo de derechos y de facultades que competen estrictamente al ámbito personal de los individuos. Si afectaran su trabajo, como usted bien dice, si hubiese un accidente porque alguien usa un piercing, un accidente porque alguien no se puede poner el equipo porque usa barba, yo estaría de acuerdo. Pero no ha existido ninguno nunca. Y eso creo que es una arbitrariedad. Muchas gracias, presidente. Vicepresidente, tiene la palabra. Sí, yo aquí el dato duro no lo tengo, podría consultarlo, pero la verdad es que yo puedo estar aquí para sus descargos y su foco de pensamiento, lo puedo aceptar, puedo escuchar, pero lo que yo le pido, respetuosamente, es que no hable como si fueran los 314 cuerpos de bomberos o como bomberos de Chile. Por favor, no, porque este es un solo cuerpo de 314. Por lo tanto, no generalice, le pido que pueda entenderme, que no generalice a la institución de bomberos de Chile. Por favor,
porque no son todos los bomberos. Y no es, insisto, esta discusión partió hace mucho rato en el interior de nuestra institución. Y hay muchos que no están de acuerdo y otros que sí están de acuerdo. Por lo tanto, no podemos generalizar. Yo aquí no estoy para defender a Bomberos de Chile en una reglamentación que solamente afecta a un cuerpo de bomberos. Y que dentro de los otros 313 sí existen bomberos sacrificándose día a día, como usted bien lo sabe, sacrificando su familia, todo lo que nuestra institución conlleva día a día, con piercing, con tatuaje. Por lo tanto, es injusto que se generalice hoy como si Bomberos de Chile estuviese discriminando o pasando a llevar los derechos de las personas. Yo eso, la verdad, es que le pido por favor la deferencia de no generalizar. Gracias, vicepresidente. Diputado Red, tiene la palabra. Sí, gracias. Es un tema sencillo esto, porque hay ciertas reglamentaciones, ciertas normas que uno voluntariamente acepta y que pueden ser modificadas durante la permanencia de uno en una determinada institución. Entonces, tener ojo con este tipo de cosas, porque el día de mañana cuando hay un desfile, y si el bombero no puede desfilar en traje de baño, también lo van a sancionar. Tendrá que desfilar con gorra o sin gorra. O podrá desfilar, no sé, por la manera que se le ocurra. Hay ciertas normas. ¿Dónde establecemos el límite respecto de este tema? Porque alguien puede decir, no, en realidad, según mi apreciación, no me gusta el uniforme. ¿Y por qué no podré desfilar yo en traje de baño? O con... no sé. Entonces, yo creo que hay ciertas normativas respecto de este tema, que la institución se caracteriza y además es una institución voluntaria. Yo no soy partidario de que uno dice, a ver, aquí esto hay recursos fiscales y por lo tanto nosotros, por tener recursos fiscales, nosotros vamos a poner las reglas. Entonces, pero bueno, tendrá que seguir financiándose con beneficios nomás. Entonces, ojo con este tipo de cosas. Yo no soy de la idea de que, porque los recursos que le entrega a bomberos no es porque uno quiere que se vistan o actúen de determinada manera, sino los recursos se entregan para que bomberos realicen un servicio a la comunidad, que además es voluntario. Entonces, yo sé que es complejo, las cosas han ido cambiando, ¿no es cierto? Y hay que irse adecuando también a las realidades. Uno no puede desconocer que el mundo ha cambiado, pero tampoco uno puede ser tan estricto respecto a este tipo de cosas. Y lo digo con mucho cariño, diputada, porque coincidimos en muchas cosas y conversamos. Entonces, ojo con este tipo de cosas, que hay que tener también cierto cuidado cuando uno emite determinados juicios. Yo puedo estar equivocado ahora, no sé, o en 10 años más, cuando se analice lo que estoy diciendo yo, van a decir, mira, las payasadas que hablaba el diputado. Porque si nosotros vemos lo que hablaban hace 30 años atrás, y mira que son retrógrados los que... El mundo cambia y uno tiene que irse adaptando, pero no sé dónde está el límite, dónde está la línea que hay que tener y para qué lado la vamos a cruzar. Creo que hay que seguirlo analizando con cuidado. No podemos juzgar ni tampoco lo que se ha señalado acá por una institución o el actuar de un par de voluntarios o una compañía o un cuerpo de bomberos. Vamos a echar todos dentro del mismo saco respecto a una situación en particular. Muchas gracias, presidente. Don Fernando Recio tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente, más que nada, una reflexión. Hay que tener presente que la función de bombero es per se una función de riesgo. Tiene exigencias físicas, de condiciones, y naturalmente el uso de piercing para los efectos del servicio, ¿ya? O sea, usar un arito en la nariz, usar argollas incluso, es de riesgo. Es de riesgo en el minuto que uno se pone la máscara, ¿no es cierto? O usar una barba amplia, así con una trenza. Esa persona no va a poder trabajar. Es distinta a la barba que tiene el vicepresidente, que es una barba rala, cuidada, ¿no es cierto? Que podría ajustar bien la mascarilla siempre que le permita que quede esta parte liviana. Hay cuerpos de bomberos, yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando ingresé estaba prohibido el uso de barba.
Después se permitió el uso de barba, pero se permite un uso de barba como la que tiene usted, diputado, que no le afecta al proceso de la instalación de los equipos de respiración autocontenida. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, cuando uno se está poniendo los equipos sobre el movimiento que hace arriba la bomba o en el apuro, puede pasarse a llevar perfectamente y enganchar alguna parte del uniforme en el arito, en la argollita que, ¿no es cierto?, que usa el bombero o la bombera, da lo mismo, ¿no es cierto?, en una emergencia. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo debiera establecer la regulación más allá que esos elementos en las formaciones o esos elementos en los actos del servicio deben sacárselos? Deben sacárselos porque se pueden sacar, se sacan y se guardan y anda más protegido. O sea, el riesgo de, aún usando guantes de protección personal, de pasar a llevar un dedo y tener un problema con las argollas de matrimonio, por ejemplo, también es un riesgo. Con esa, siempre un riesgo. Independiente. Algunos se la sacan Bueno, por eso. sí, no, otros por fractura, en fin. Entonces, esa es una protección, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista estructural de los bomberos, siempre hemos sido una organización jerarquizada y disciplinada, y cuando hay una formación, uno trata de que sea uniforme, por eso se usa uniforme, porque si no andaría cada uno por su pinta. Entonces, el uso de uniforme tiene algunas restricciones o limitaciones personales. De repente uno dice en el reglamento, oye, aros cortos, para que no haya una niña con un argollón grande, ¿no es cierto? Que en el uso en la calle o en el cuartel, cuando no está en una emergencia, no hay ningún problema. Pero si hay una formación, van todas como también lo regula la Fuerza Armada. Si finalmente usan aros cortos o pequeños, que sean, no sé, un aro puede ser de perla, no de perla, da lo mismo, o de otro material, de otro metal, da lo mismo, pero que sea una cosita cortita, más discreta para el uso del uniforme. Después se pueden poner lo que quieran, si es en el fondo es eso, ¿ya? Y los tatuajes. Además hay una prevención en la orden, que yo la estuve revisando. Dice, aquellos que tengan una condición actual deben informarlo para tenerlo presente. O sea, se aplica de aquí a futuro, no para atrás. Diputada Riquelme, un minuto, que estamos casi... Sí, no, muy cortito. Yo entiendo la funcionalidad, y ahí es donde se distinguen las normas técnicas de las normas sociales. La funcionalidad, o sea, aquello que dice relación con lo que puede estorbar o entorpecer el funcionamiento de un servicio. Lo mismo es cierto en los aros, todas esas cosas. Pero luego pasamos a una norma social, que se use un aro de perla, que se use el pelo de tal y cual condición, que no lleve tatuaje. Eso no tiene que ver con una norma técnica, tiene que ver con una norma social. Y lo que preguntaba el diputado Radberg, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la discriminación? Efectivamente ahí puede existir. Si yo coloco una norma técnica que diga puede entorpecer para el ejercicio de una función determinada característica, como lo que explicaba también Fernando Recio respecto de la barba, por ejemplo, se entiende perfectamente, pero hay que distinguir entre la norma técnica y la norma social. Cuando yo estoy estableciendo una norma social, en este caso de una conducta, incluso algo que podría ser algo tan personal o íntimo, ¿verdad? Yo creo que ahí se está infringiendo lo que hablábamos de la norma constitucional. Vicepresidente, tiene la palabra. Sí, como decía don Fernando, lo vamos a revisar, pero de todas maneras quiero que se entienda que esta normativa, que podemos estar de acuerdo o no como Junta Nacional, señala que los tatuajes no se deben ver al vestir el uniforme 1, 2 y 3, que son el uniforme de gala o el uniforme... porque si bien es cierto no hay una norma técnica, nuestra institución, que no es cualquier institución, también se forja y se apega a las tradiciones. Hay un recelo también para vestir el uniforme. Hay un recelo. O sea, nosotros estamos orgullosos de nuestro uniforme. Y como le digo, aquí hay muchos bomberos que no están de acuerdo y hay una generación que sí está de acuerdo y así es una discusión que no se ha zanjado. Pero lo que no va a ocurrir nunca y lo que no puede ocurrir nunca y que vamos a defender como Junta Nacional es que el bombero se mida o se valore si es que tiene o no tatuaje, o si tiene o no piercing, o si tiene aquí en la práctica un cuerpo de bomberos bajo su condición, reunidos como directorio general, acordó esto. Y nosotros como Junta Nacional no tenemos incidencia. Tengo 2 tatuajes.
y tuve un piercing y soy vicepresidente nacional y tengo barba. Y la mayoría de los bomberos, sin importar nada de lo que hemos discutido aquí, en este preciso momento están atendiendo de emergencia. Por lo tanto, no se debe transformar en algo que nos divida, se tiene que transformar en algo que podemos observar y ir avanzando en cómo va avanzando la sociedad. Pero esto también se apega a la tradición y la valoración de vestir el uniforme de un cuerpo de bomberos de los 314. Por lo tanto, quiero dejar súper claro, que no podemos valorar a los bomberos si tienen el pelo rojo, si tienen piercing o si tienen tatuaje, porque en la emergencia, en lo que realmente importa a ese ciudadano que realmente nos necesita, ni siquiera sabe si es de un cuerpo de bomberos o es de otro cuerpo de bomberos, o si es de la número 1 o si es de la número 2. Gracias. Bien, pido el acuerdo para 5 minutos, me queda un tema. ¿Sí? 5 minutos más para extender. Quería preguntarle al vicepresidente también y a don Fernando por el tema de la cuarta compañía de Lontué, esa que se intervino, que de primera fuente, que uno conoce información por los medios de comunicación de la región, pero yo como partido quiero ir a la fuente. ¿Cuál es la situación actual? También lo refirió la alcaldesa Molina en su momento. Señor presidente, con respecto a la intervención de la cuarta compañía de Lontué, esta unidad bomberil, según se nos informa, tanto por el superintendente del Cuerpo Bombero Molina como el presidente regional, tuvieron inconvenientes, tuvieron problemas disciplinarios, tanto conductuales, entre ellos, incluso se señala en un proceso que todavía está en investigación, un mal uso de combustibles destinados al servicio. Yeah. Por lo tanto, es el propio cuerpo de bomberos que toma la determinación de activar sus organismos disciplinarios y intervenirla. El día de hoy están en un proceso investigativo, están en un proceso en donde están nombrando a las personas que se van a hacer cargo de esa administración, pero aquí lo que más importa es que actualmente la compañía más cercana, que está a 5, máximo 10 minutos de esa localidad, se encuentra operativa y se ha reforzado las guardias para salvaguardar cualquier emergencia de proporciones, las cuales no se han producido. Y ellos están tratando de salir de este tema lo más prontamente posible. Cabe señalar que esa compañía no tenía un conductor fijo en las máquinas. Por lo tanto, los tiempos de respuesta al día de hoy no han variado tanto, porque es la alarma pública que sonaba y tenía que llegar un conductor, se demoraba 10 minutos, depende de la emergencia, en llegar y sacar el material mayor para dirigirse a la emergencia. Actualmente, ese mismo tiempo lo está cubriendo la compañía más cercana. Insisto, este es un tema disciplinario que ellos están resolviendo, que efectivamente no eran problemas menores según lo que señalan, entre ellos y también la probidad de uno de sus recursos importantes como el combustible, que está en un proceso de investigación, esperando que muy prontamente retome la normalidad. Pero de que era necesario, nos indican que sí era necesario porque estaba afectando la operatividad del servicio, que eso es lo que realmente importa. ¿Y esto, vicepresidente, cuánto puede demorar? ¿Una semana, un mes, 6 meses? ¿Tenemos una fecha tentativa aproximadamente dentro de su experiencia en este tipo de intervenciones? Todos los casos son distintos, señor presidente, pero al menos en lo que conversé hoy con el superintendente Iván Retamales, ellos están prontamente ya a una semana de poder disponer de las personas que se van a hacer cargo de la administración. Entiendo eso como entes interventores que van a tratar de solucionar la interna, por lo tanto desde ese momento ya pudiese estar operativa. Pero insisto, de otras compañías del Cuerpo Bombero Molina están asistiendo a ese cuartel, a la cuarta de Lontué, en una guardia preventiva con el material mayor para estar en alerta ante cualquier emergencia. O sea, ¿hay gente dentro de ese cuartel? Hay gente dentro de ese cuartel. No es que esté cerrado el no. Hay gente, por lo que nos indicó el superintendente, que hay gente que
bomberos de otras compañías que están haciendo guardia en ese eso puerto. y se está reforzando las compañías más cercanas en la eventualidad de una emergencia. Muy bien, bueno, queremos agradecer a la presencia y la exposición del vicepresidente de la zona centro de Bomberos de Chile, don Andrés Sepúlveda Vergara, y el asesor jurídico, señor Fernando Recio Palma, el mayor de los éxitos en este tema. Esperemos que resuelvan pronto ese tema, pero nosotros como comisión, no por un tema mío, sino que un acuerdo de toda la comisión, fueron convocados a esta sesión para los temas que ya, digamos, hemos referido. Bueno, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.